Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de SQL Select y vamos a por la pregunta número 61. Nos pregunta cuántos empleos diferentes, cuántos empleados y cuántos salarios diferentes encontramos en el departamento 30, así como también a cuánto asciende la suma de salarios de dicho departamento. Bien, entonces como vemos, todas estas preguntas de la consulta 61 se refieren al departamento 30. Por tanto, lo que vamos a hacer es seleccionar, voy a agrandar un poco más el texto, algo de la tabla empleados donde el departamento es igual a 30. Si hacemos ahora, bueno, vamos a colocar toda la información, o sea, vamos a colocar un asterisco y vemos que tenemos todos los empleados cuyo departamento es 30. Y ahora sobre esta tabla, esta subtabla que hemos generado con este filtro de filas, pues aplicamos las funciones de agrupación que nos piden. ¿Cuántos empleos diferentes? Primero sabemos que para contar los datos de una columna de una tabla, pues utilizamos la operación count. Entonces vamos a aplicarla simplemente sobre job y vemos, bueno, que trabajos tenemos manager, salesman y clerk. En este caso son tres tipos de empleos, pero elementos totales que hay en esta columna pues son 6. Entonces, como aquí nos pide que contemos empleos diferentes, es decir, que nos diga los tipos de empleos que hay en el departamento 30, pues lo que debemos hacer es colocar la palabra reservada distinct dentro de esta cláusula, y así haciendo que solo cuente los elementos de job que son diferentes entre sí. Entonces F5, vamos a ver qué es lo que he hecho y bueno, simplemente le he dado F5 y ya funciona. Por tanto, 3 elementos que en total, como vimos, eran los empleos diferentes que había en la tabla manager, salesman y clerk, la tabla que hemos generado con este filtro. Bien, entonces ya hemos contado los diferentes empleados, pues podemos hacerlo por EMNO porque todos son diferentes. Incluso podemos darle un alias para entender qué es cada cosa. Por tanto, empleos diferentes, coma. Ahora queremos contar empleados, pues count o bien asterisco o bien EMNO, me da igual, va a funcionar de la misma manera. Y ponemos aquí número de empleados. ¿Qué más nos piden? ¿Cuántos salarios diferentes encontramos? Lo mismo, o sea, hay que usar un count distinct sal. Por ejemplo, salarios diferentes. Y bueno, vemos que aquí, como veis, estaba de otro color, por tanto nos damos cuenta de que aquí nos faltaba una doble comilla. Y bueno, si recordamos, creo que había dos empleados que tenían el salario en 1250. Es más, aquí lo tenemos. Por tanto, cuando hagamos count distinct, pues bueno, claro, aquí no vemos toda la tabla y no sabemos si hay alguno más. Pero creo que nos deberían salir 13 empleados, o sea, perdón, 13 en el número de salarios diferentes. De todas formas, pues lo podríamos comprobar viendo toda la tabla. Bien, entonces, ¿y a cuánto asciende la suma de salarios de dicho departamento? Pues la suma, sumar la suma de los salarios. Pues sumamos los salarios y naturalmente ya filtramos por este departamento. Bien, entonces, pues por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, suma salarios. De esta manera, cerramos las comillas, F5. Y como veis, se ejecuta perfectamente. Entonces tenemos empleos diferentes 3. Número de empleados totales, como vimos en la 6, eran 3 empleos, pero había 6 empleados. Y salarios diferentes, pues hay 5, como naturalmente vimos, porque se repetía el de 1250. Por tanto, son 5. Y claro, con el sexto, pero se repetiría con 1, por tanto, salarios diferentes 5. Y la suma de los salarios, pues es un sal y es este valor que tenemos aquí en pantalla. Bien, entonces consulta 61 resuelta. Simplemente primero filtramos por filas. Una vez que tenemos los empleados del departamento 30, aplicamos funciones de agrupación. No sé si en algún momento hemos visto la palabra reservada distinct dentro de una función, en este caso de agrupación, pero lo resolvemos de esta manera.
Bien, 61 resuelta, nos vamos por la 62. ¿Cuántos empleados tienen comisión? Bien, pues vamos a hacer un primero select, asterisco, from emp. Lo pongo de esta manera y vemos que tenemos aquí 4 empleados. 4 que tienen comisión, o sea que tienen la posibilidad de obtenerla. O sea, que realmente la obtienen y pues este es su valor. Entonces si hacemos ahora un count com, si contamos los elementos de la tabla, o sea de la columna com de la tabla emp, pues vemos que tenemos 4 y es el resultado que deseamos. ¿Por qué? Pues porque los nulos naturalmente no suman a la cuenta. Bien, entonces nos dice ahora a continuación la consulta número 63. Como visteis, esta es la resolución de 62. ¿Cuántos empleados tiene el departamento 20? Pues es lo mismo que aquí. Aquí decía cuántos empleados tiene el departamento 30, pues aquí el 20. Pues es la misma cuenta, o sea, count, asterisco, o en este caso haremos un emp, from emp, where depno es igual a 20. Ejecutamos esta consulta y nos da que el resultado es 5, y si hacemos un select all from emp where depno es igual a 20, bueno, voy a seleccionar para ejecutar esto, vemos que tenemos aquí 5 empleados, que es el mismo count que nos da aquí. Bien, 64, haya los departamentos que tienen más de 3 empleados y el número de empleados de los mismos. Bien, esta consulta ya es un poco más complicada quizá que las anteriores, pero bueno, simplemente pues hay que entender lo que estamos haciendo. Entonces, haya los departamentos, entonces dice que tienen más de 3 empleados. Entonces, naturalmente, si lo pensamos, vamos a tener que pasar por todos los departamentos y calcular el número de empleados que tienen. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues agrupando los empleados por departamentos y haciendo la cuenta por cada departamento. Y nos dice que saquemos solo aquellos que tienen más de 3 empleados. Entonces es una condición grupal con el having, pues la resolvemos de esa manera. Y luego nos dice y el número de empleados de los mismos. Pues simplemente hacemos un select del count de ese departamento. Entonces, bueno, yo voy a sacar, por ejemplo, el número de departamento y el número de empleados. Creo que el departamento 10 tiene 3 empleados, el 20 que lo acabamos de ver eran 5 y el 30 que lo vimos antes eran 6, pero bueno, entonces naturalmente pues deberían salir el 20 y el 30 porque el 10 tiene 3 empleados. Entonces tiene concretamente 3 y nos pide que tenga más, por tanto, bueno, select, me da igual, yo voy a seleccionar datos de la tabla de empleados y claro, quiero saber qué departamentos tienen más de 3 empleados. Entonces, de mi tabla de empleados voy a crear grupos, los genero a través del atributo depno. Entonces tenemos empleados del departamento 10, 20 y 30 porque nuestra base de datos contiene empleados de esos 3 departamentos. Entonces, una vez que hemos agrupado por departamento, lo que podemos realizar es una condición, es decir, queremos sacar solo aquellos o información de esos departamentos, pero de aquellos cuyo count asterisco o count temp no me da igual, lo vamos a poner ahora con uno, por ejemplo, o count me da igual asterisco, es mayor que 3, es decir, que tengan más de 3 empleados el departamento. Para que se vea más claro voy a poner emno, pero bueno, funciona de ambas maneras. Entonces, aquí naturalmente pues se filtrará el departamento 10, no pasará este filtro, y el 20 y el 30 sí. Entonces ahora voy a mostrar el depno porque quiero mostrar el número de departamento para que se vea, y a continuación los pedía y el número de empleados de los mismos, o sea un count de emno o de asterisco. Si hago esto y de F5, pues vemos que obtenemos este resultado. Como ya os dije antes de realizar esta consulta, el departamento 25 que lo vimos antes y el 36 que también lo vimos antes realizando las consultas anteriores. Como veis el 10 no aparece y es porque tiene 3 o menos. En este caso pues yo creo que tiene 3 y naturalmente va a tener 3 porque 5 y 6 11 y 3 14, correcto. Bien, entonces ¿cómo hemos afrontado esta consulta? Pues como nos pide saber cuántos empleados tiene cada departamento, voy a tener que generar grupos porque sí, o sea, lo voy a hacer de esa manera, y luego pues me pide que saque aquellos que tienen más de 3 empleados. Entonces condición
para que ese departamento pueda salir en la consulta o para que podamos jugar con él. Tiene más de 3 empleados y luego, pues bueno, simplemente nos pide ese nombre, no nos podía pedir otra cosa o lo que fuese. Bien, 64 realizada, nos vamos con la 65. Obtén los empleados del departamento 10 que tienen el mismo empleo que alguien del departamento de ventas. Desconocemos el código de dicho departamento. Además que ese código, pues bueno, puede variar en un futuro. Entonces, bien, vamos a ver cómo afrontamos esto. Naturalmente, el departamento de ventas, que es un DNAME. Bueno, de todas formas, esto ya sería sales. Como DNAME, vamos a seleccionar todos los departamentos. Select all from depth. Y vamos a ir poco a poco. Como veis, aquí tenemos sales, que es el de ventas. Y nos pide, concretamente, obtener los empleados del departamento 10 que tienen el mismo empleo que alguien del departamento de ventas. Desconocemos el código de dicho departamento. Entonces, mi planteamiento, puede surgir otro, pero el mío es el siguiente. Vamos a encontrar los trabajos de la gente que trabaja en el departamento de ventas. Eso es lo primero. Bien, entonces, por ejemplo, select sí, o simplemente, bueno, sí, podemos hacer seleccionar, o sea, todos los empleados, o sea, todos los empleos de las personas que trabajan en ventas. Por tanto, vamos a seleccionar empleos, naturalmente, from emp. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues que no conocemos en la tabla de empleados el número de departamento que está en ventas. Bien, entonces podemos hacer un join con dev. Pues por tanto, emp un using o un natural, me da igual, emp natural join depth de. Nuestro join aquí funciona porque solo tenemos un campo que sea igual y nos interesa hacerlo de esa manera. Y por tanto, pues bueno, seleccionamos el job de todos los empleados y ahora aquí hacemos un filtro por ventas. Por tanto, where se llama dname. Si hacemos un natural join, podemos especificarlo de esa manera. Where dname es igual o like sales. Y si hacemos esto, pues tenemos todos los empleos de los empleados que trabajan en sales. Si recordamos, esta es la misma salida que nos daba, creo, para el departamento 30. Sí, 30. Vamos a ver ahora qué número, o sea, qué número de departamento es sales from depth. Y diría yo que es el 30. 6, correcto, es el 30. Y porque vimos que esta es la misma salida que nos daba antes otra tabla que hicimos en un ejercicio anterior. Claro, cuando vamos a aplicar ahora una operación conjuntista sobre esta salida y por tanto pues no nos interesa tener que la salida esta sea toda esta lista de empleos, sino más bien el conjunto de los empleos, es decir, descartar aquellos duplicados. Por tanto, distinct job, y por tanto, con esta consulta, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos todos los empleos de los empleados que trabajan en ventas. Vamos a leerlo por aquí a ver si dice lo mismo, es decir, obtén empleados del departamento 10 que tienen el mismo empleo que alguien del departamento de ventas. Por tanto, ahora ya con esta consulta, que va a ser la subconsulta de otra principal, conocemos los empleos de la gente que trabaja en ventas. Por tanto, ahora lo que realmente nos están pidiendo es obtén los empleados, o sea, select all from emp, where nos dice aquellos empleados, concretamente el departamento 10, o sea, where devno es igual a 10 y además al mismo tiempo que tienen el mismo empleo que alguien de ventas. Por tanto, filtramos por aquellos empleados que trabajan en el departamento 10, queremos que sean esos empleados y solo seleccionamos aquellos del departamento 30 cuyo trabajo, where job, o sea, where devno es igual a 10 and job es igual o está en el conjunto de esta consulta que tenemos aquí, que es la subconsulta que hemos generado. Entonces, vamos ahora a colocarla aquí, a pegarla y vamos a ponerla de esta manera. Y concretamente, pues este es el resultado. Voy a intentar colocarlo un poco mejor para que se vea mejor, a ver si es posible.
Vamos a mejor poner espacios ahora. Vamos a ponerlo así, un momento, para que se vea bien y lo entendáis. Vamos a darle 2 espacios simplemente, algo así. Y esto mejor lo voy a poner aquí debajo. E incluso así. Voy a minimizar ahí y así queda. Entonces, aquí en esta consulta, que es la que hemos realizado al principio, como veis, es una consulta con join. Allá vamos los empleos de la gente que trabajaba en sales. Por tanto, con el listing generamos el conjunto, es decir, a partir de la lista de trabajos de toda la gente, descartamos los duplicados, nos quedamos con ese conjunto de empleos y para los empleados del departamento 10 queremos averiguar aquellos cuyo trabajo es alguno de estos que tenemos aquí. Si hacemos ahora F5, pues, bueno, no sé qué he hecho, creo que he seleccionado. Vamos a darle F5 a toda la consulta y vemos que tenemos estos empleados. Son 2 empleados del departamento 10 y cuyo empleo es manager y clerk. Si nos vamos por aquí, los empleos que habíamos seleccionado eran manager y clerk. Veamos ahora que en el departamento 10 no hay ningún empleado cuyo trabajo sea salesman. Vamos ahora a comprobarlo. Select all from emp where dev no es igual a 10 y veremos que no hay ninguno que sea salesman. Está present y estos 2 que son los que salen. Por tanto, nuestra consulta es totalmente válida. Por tanto, ¿cómo procedemos? Claro, yo esto lo he visto quizá algo rápido, pero bueno, si vosotros habéis practicado hasta donde yo he estado, posiblemente pues también lo veáis bastante rápido. Entonces, claro, yo aquí no conozco el departamento de ventas, pues bueno, pues en una subconsulta selecciono los trabajos y claro, hago el join para unir empleados y sus departamentos. Entonces, una vez tenga esa tabla grande, vamos a ver si puedo hacer esto. Voy a hacer, mira, lo voy a hacer aquí debajo para que se entienda. Select all from emp natural join depth F5, perdón, que es la misma consulta que la subconsulta, pero bueno, seleccionando todo. Y claro, sin tener en cuenta el job, simplemente con este join tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues filtro esta tabla para que solo me aparezcan empleados cuyo DNAME, o sea, cuyo sitio de trabajo, o sea, perdón, cuyo departamento sea el de ventas, o sea, el de 6. Por tanto, si aquí hago ahora un where DNAME es igual a sales y ejecuto, perdón, solo esta consulta, pues vemos que ahora nos queda esta tabla, todos los empleados que trabajan en ventas. Pues ahora yo selecciono de toda esta tabla la columna job. Y de esta lista de empleos, lo único que yo quiero obtener es el conjunto de esta lista. O sea, que no me aparezca 3 veces Salesman. Puede aparecer, va a funcionar correctamente, va a funcionar perfectamente. Pero para que sea una consulta más limpia y quede mejor, pues bueno, eliminamos estos duplicados. Y por tanto, si ejecutamos esta consulta con el listing job, pues nos quedan esos 3 empleos que son los que queremos comprobar para los empleados del departamento 10. Es decir, todos los empleados de EMP cuyo departamento es 10 y que además su trabajo sea alguno de estos. Y es lo que nos pide la pregunta 65. Perdón por extenderme tanto, pero bueno, es para que veamos una subconsulta. No es correlacionada naturalmente. Y dentro pues hay una subconsulta. O sea, la subconsulta es un join. Bien. 66. Haya los empleados que tienen por lo menos un empleado a su mando, ordenado inversamente por nombre. Bien. Entonces lo que podemos hacer pues por ejemplo, vale, vamos a ir poco a poco. Se podría resolver o bien con su consulta o bien con join. Vamos a hacerlo con join para que veáis un ejemplo, porque luego también lo vamos a tener que utilizar más tarde y así pues ya vais cogiendo confianza con este ejemplo, porque naturalmente habitualmente pues utilizábamos para hacer el join pues tablas diferentes, o sea, la EMP y la DEP, pero nunca creo que hemos hecho EMP con EMP, o al menos en estos ejercicios. Bien, entonces 66. Haya empleados que tienen por lo menos un empleado a su mando. Entonces, si recordáis, la tabla de empleados se relaciona consigo misma a través del MGR. Es decir, el MGR es un número de empleado, pero ese número de empleado se refiere a un jefe del empleado actual. Es decir, vamos a seleccionar la tabla de empleados
Y ese mgr, como ya hemos visto en innumeradas ocasiones, es un emno de aquí, uno de estos que está por aquí, y nos dice que este emno es el jefe de uno que tenemos, o sea, de este, concretamente este empleado. Por tanto, si este empleado tiene como jefe el 7566, si lo buscamos por aquí, pues será Jones. Entonces el jefe de default es Jones, que tenemos toda la información aquí. Bien, pues podemos hacer un join de esta tabla consigo misma. Entonces, vamos a seleccionar de momento nada, from emp, y ahora emp le vamos a llamar j, significado de jefe, o emp jefe, join emp empleado, por ejemplo, from, o sea, perdón, on jefe.emno igual a empleado.mgr. Voy ahora a explicar lo que acabo de hacer. Bueno, generalmente aquí pues lo que podréis hacer es, en vez de utilizar estos nombres tan largos, utilizar únicamente letras como alias de estas tablas. Pero bueno, para que se vea más claro, entonces hago un join de emp con emp, es decir, la misma tabla, pero con esta condición: jefe emno se va a unir con empleado mgr. Entonces tenemos dos tablas y cuando el empleado mgr coincida con el jefe emno, pues se va a unir. Entonces, ¿qué vamos a generar? Una tabla donde a la izquierda, bueno, aún no he colocado ningún, vamos a colocar aquí datos, por ejemplo, jefe.emno, por ejemplo, vamos a ver, como ya digo, un ejemplo, jefe.ename, jefe, bueno, vamos a poner aquí número jefe, vamos a ir poco a poco para aprender. Entonces, nombre jefe, por ejemplo, supervisado, o sea, empleado.emno, y vamos a llamarle, por ejemplo, número empleado. Naturalmente los jefes son empleados, pero bueno, es para distinguir, sería un supervisado. Y empleado name como empleado, o sea, nombre empleado. Si yo ejecuto esto, pues tenemos esta tabla. Es decir, como veis aquí, estos nombres algunos se repiten. ¿Por qué? Porque es el jefe que se corresponde con los empleados, pero claro, el jefe es jefe de más de un empleado. Por tanto, pues naturalmente, por ejemplo, Blake es jefe de estos tres que tenemos por aquí, Blake por aquí, o sea, sí, Blake es jefe de 5 empleados. Vamos a recordar lo que nos pedía: haya los empleados que tienen, o sea, que tienen por lo menos un empleado a su mando. Entonces, esto quizá es un poco demasiada información, pero bueno, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, por ejemplo, agrupar y luego poner que al menos haya uno. Bueno, si lo agrupásemos, pues claro, al hacer este join ya únicamente cogemos los empleados que tienen alguno supervisado. Como veis, por la parte derecha aquí no aparece King, porque King no está supervisado por nadie. Es decir, que King no tiene jefe, por tanto nos salen 13 filas. Si hiciéramos un left o un right join, pues a lo mejor pues podría salir algún elemento más. Pero bueno, simplemente, claro, al hacer el join de empleado con jefe, se van a dar las relaciones donde tenemos naturalmente un empleado y un jefe. King no tiene jefe, por tanto no sale esa relación. Por tanto, aquí dice: haya los empleados que tienen por lo menos a un empleado a su mando, o sea, que son jefes. Vale, pues son todos estos. Por tanto, podemos ahora agrupar por ejemplo, por jefe emno. Entonces, group by jefe.emno, nos vamos a olvidar de los empleados porque nos piden únicamente, es decir, haya los empleados que tienen por lo menos tal. Es más, podemos hacer mostrar jefe.asterisco, mostrar todos los datos del jefe y ordenados inversamente por nombre. Bueno, entonces aquí hemos agrupado. Bueno, naturalmente aquí lo que ocurre es que no necesitamos agrupar por nada, porque no tenemos que hacer ninguna cuenta. ¿Por qué? Pues porque aquí ya se tiene en cuenta, ya es más de cero, porque aquí tenemos jefes y empleados supervisados. Por tanto, ya están todos los que tienen que salir. Por tanto, esto fuera, y aquí podemos hacer un distinct
y sacar todos los atributos. ¿Qué es lo que estamos logrando con este distinct? Pues que no aparezca, por ejemplo, Blake 5 veces. Claro, ahora esta tabla no va a aparecer porque sacamos todos los atributos de jefe. Entonces yo doy F5, pues como vemos salen todos los jefes, que son concretamente 6. Bien, entonces como veis, yo empezaba haciendo un group by, pero no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Pues porque ya las relaciones que creamos aquí son de empleado con jefe. Por tanto, los jefes ya van a estar todos en esta tabla. Es decir, si hay algún jefe que tenga algún empleado supervisado, va a salir en la tabla porque tenemos esta igualdad. Bien, y luego, pues bueno, porque si yo aquí no coloco el distinct, pues nos salen las 13 filas con los datos. Y claro, aquí Blake está repetido todas estas veces. Entonces, como nos piden únicamente los jefes, pues no tiene sentido mostrarlo 3 veces. Por tanto, hacemos, como ya digo, el distinct. Bien. Consulta número 67. Obtén información sobre los empleados que tienen el mismo trabajo que algún empleado que trabaje en Chicago. Creo que esta consulta es idéntica a lo de los trabajos de ventas, pero ahora creo que es con la ciudad de Chicago. Obtén información sobre los empleados que tienen el mismo trabajo que algún empleado que trabaja en Chicago. Entonces voy a volver atrás. Vamos a volver atrás, hasta aquí. Voy a borrar esto y vamos a modificar esa consulta para que se adecue a la 67. Obtén información sobre los empleados que tienen el mismo trabajo. O sea, borro esto porque creo que ya no filtra por el Devno 10. O sea, bueno, esto también sobra. También sobraría antes, pero bueno. Entonces tenemos aquí esta subconsulta por aquí. Cuyo trabajo. Obtén información sobre los empleados que tienen el mismo trabajo que algún empleado que trabaje en Chicago. O sea, where loc. Tenemos que hacer un join también para el DNAME. O sea, perdón, para los departamentos. Where loc es igual a Chicago. Y cogemos los empleos diferentes. Es que tienen el mismo trabajo. O sea, los trabajos diferentes. Y de esta manera pues también obtenemos todos los datos de los empleados cuyo trabajo es alguno de los empleados que trabajan en Chicago. Bien. 68. ¿Qué empleos distintos encontramos en la empresa? Bien, otro count distinct job, es decir, qué empleos diferentes encontramos en la empresa y cuántos empleados desempeñan cada uno de ellos. Muy interesante esta consulta porque simplemente hemos generalmente hecho el group by pues por Devno. Entonces aquí, como veis, piden distintos distintos empleos y cuántos empleados desempeñan cada trabajo. Por tanto, vamos a seleccionar toda la empresa. Entonces, bueno, select count distinct job y bueno, pues también vamos a tener que contabilizar los empleados agrupado por empleo. Pues también es count asterisco, es decir, todos empleados, pero ahora la única diferencia con respecto a consultas anteriores es que la agrupación hay que saber por dónde se hace y concretamente es por job. Entonces, un segundo, select from end, vamos a ver los trabajos que hay. Pues bueno, aquí vemos que la columna de trabajo pues tiene elementos repetidos, concretamente presentes 1, pues con el group by job vamos a crear el grupo present, el grupo manager que tiene 3 elementos, el grupo clerk que tiene 1 y 3, 4, el grupo salesman que tiene 3, 4, otros 4 elementos, el grupo analyst. Por tanto se van a generar unos cuantos grupos y de ellos hacemos count asterisco y y luego pues lo que hacemos es count distinct job. Entonces yo ahora hago aquí F5, pues claro, aquí naturalmente obtenemos un trabajo y cuánta gente, un trabajo y cuánta gente trabaja, un trabajo y cuánta gente trabaja, un trabajo y cuánta gente trabaja, y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues porque naturalmente hemos agrupado por job y al hacer el count pues se genera 1. Entonces vamos a ver qué es lo que nos pregunta de nuevo. ¿Qué empleos distintos encontramos en la empresa? Aquí no nos dice cuántos, sino qué empleos. O sea, únicamente hay que colocar el nombre job. Ahí me he colado yo. Entonces, si hacemos ahora un F5, vemos el nombre, que es lo que nos interesa, no el count job. Porque naturalmente si hay 4 empleados de este empleo, naturalmente va a ser 1. No hay que contabilizar
el número de empleos. Eso pasa, bueno, por leer y por estar aquí explicando, pues bueno, es normal que pasen estas cosas. Bien, entonces, ahora, con diferencia respecto a otros problemas o consultas, pues la agrupación es por job, porque hay elementos que se repiten. Entonces, generalmente vamos a querer hacer agrupaciones de atributos donde haya elementos que se repitan. Por ejemplo, un group by por Eno, pues no nos interesa, naturalmente, porque se genera el número de elementos que tengamos en la base, o sea, perdón, en esta tabla haciendo ese group by de esa manera. ¿Por qué? Pues porque todos los Eno son diferentes y se generan tantos grupos como elementos diferentes hayan, por tanto, 14. En este caso los nombres también son diferentes, no tendría por qué, pues bueno. Que generamos grupos por job, pues aquí tiene más sentido, pues porque hay empleados que trabajan en el mismo trabajo y bueno, pues puede ser más de uno. Naturalmente, si hacemos group by sal, pues tendremos el grupo de 1250, que son 2 empleados, y creo que todos los otros son diferentes, pues por lo tanto los otros serían, esto sería un grupo con 2 elementos y luego pues bueno, nos restarían, si son 14 menos 12, 12 grupos más. Por tanto, en total tendríamos 13 grupos. Es más, si ahora hacemos un group by sal y por ejemplo hacemos un count asterisco, aquí nos diría el total de group by sal, count asterisco, nos diría el total de salarios diferentes que habría, que serían 13, que sería, o sea, naturalmente 12, porque aquí, como veis, al hacer el group by se generan pues todos estos y cada uno naturalmente es 1 y por tanto pues en este caso pues con el id 8 tenemos a dos elementos porque son los 2 salarios que vimos antes. Bien, y contamos ya con la última cuestión. O sea, nos quedarían todos 69 y 70. 69 haya la suma de salarios de cada departamento, pues group by con sum sal. Simplemente select sum sal from emp group by y queremos agrupar por departamento, ¿verdad? Haya la suma de salarios de cada departamento. Incluso mostramos el número de departamento y como veis departamento 20 esta suma, etcétera. Y así las tenemos todas. Y bueno, mostramos como referencia el número de departamento. Y por último, obtén todos los departamentos sin empleados. Bien, select all from depth. Vemos que tenemos 4 departamentos. Generalmente nunca hemos hablado de 40 porque en la tabla de empleados no existe ningún empleado cuyo atributo dev no sea 40. Si hacemos un select all from emp, vemos que todos los empleados son del 10, 20 y 30. Por tanto, nos dice obtén todos los departamentos sin empleados. Pues bien, podemos hacer lo siguiente. En esta base de datos, concretamente, bueno, en esta tabla, pues creo que el dev no se puede poner a null. Es decir, aunque tenga la restricción de clave foránea, si sabemos algo de base de datos, pues esa columna puede tener valores nulos. Por tanto, pues si hacemos lo que yo os voy a poner a continuación, pues podría fallar porque en el momento de que alguno fuese nulo, pues podría no dar el resultado correcto. Bien, entonces, bueno, naturalmente también funcionaría porque si un empleado no está asignado a un departamento, naturalmente tampoco... sí, claro. Podría, o sea, no, claro, no va a estar asignado en ningún departamento y por tanto podría salir ese departamento porque nos pide a aquellos que no tengan empleados. Y si no está asignado a un departamento o un empleado cualquiera, pues naturalmente ese departamento también no va a tener empleados. Por tanto, lo que vamos a hacer a continuación va a funcionar y pues bueno, pues simplemente es podríamos, por ejemplo, hacer un join quizá, select all from emp natural join depth primero. Y claro, si nos fijamos aquí ahora a continuación, nos salen todos el 10, 20 y 30. Bien, ¿qué pasa si yo aquí ahora hago un natural right join? Pues que ahora aparecen 14 filas.
14 filas. Bien, veamos dónde está el departamento, o sea, perdón, 15 filas. Bien, entonces, claro, 14 empleados más el right join del departamento operaciones. Entonces, claro, tenemos toda esta información y queremos concretamente, pues únicamente esta fila, por ejemplo. En el caso de que hubiera más departamentos que no tuvieran empleados, pues sacar únicamente estos. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Pues sacar toda la información de dept.asterisco. Entonces, aquí salen todos, pero claro, ahora debemos filtrar por aquellos, pues por ejemplo, where emno es nulo, por ejemplo, where emno, o sea, em.emno, que no es necesario, emno es igual a null. Si hacemos esto, o sea, perdón, correcto is null. Cuando utilicemos la cláusula, o sea, perdón, la palabra reservada null, debemos utilizar este operador porque si no, no funciona. Naturalmente la comparación con null siempre va a dar falso. Pues como veis, obtenemos el departamento 40. Entonces, pues bueno, esta es una posible solución que vosotros podéis realizar para llevar a cabo esta consulta. Entonces, el hecho sí un poco, naturalmente, de esta manera, pero incluyendo el right join. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Pues bueno, 15 filas. Y bueno, quiero mostrar esto. Y ahora aquí pues vemos que, claro, que salen todos los elementos. Y luego por la derecha, pues claro, como hacemos el right join, es decir, que este va a salir de todas maneras, aunque no concuerde con nadie, pues tenemos aquellos departamentos que no tienen ningún empleado. Entonces sale ese departamento y si nosotros ahora ejecutamos todo, pues claro, ahora salen todos estos campos, pero como solo queremos quedarnos con los del dept, pues dept asterisco. Entonces de esta manera pues encontramos todos los departamentos, toda la información que no tienen empleados. Bien, entonces eso es todo por este vídeo y en el próximo vamos a continuar con las 10 últimas consultas. Si os ha gustado podéis darle a like, agregarla a favoritos y también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.